¿Alguna vez te has preguntado si tus oraciones nocturnas realmente llegan al cielo? Hay noches en las que, incluso después de rezar, el corazón sigue inquieto, la mente no se apaga y algo dentro de ti siente que falta una conexión más profunda con Dios. Fue precisamente en un momento así cuando una revelación del Padre Pío cambió todo lo que sabía sobre cómo hablar con Dios antes de dormir. Y lo que descubrí, sinceramente, transformó no solo mis noches, sino también mis días. Dicen que el Padre Pío tenía una sensibilidad espiritual tan fuerte que podía sentir la presencia de los ángeles y también percibir cuando las almas se alejaban de la gracia. No era un hombre común. Su vida estuvo marcada por milagros, visiones y un amor inquebrantable por Jesús y María, pero entre todas sus revelaciones hubo una en especial que pocos conocen, una enseñanza que él compartía en silencio, al caer la noche, cuando la oscuridad parecía cubrirlo todo. Y esa revelación tenía que ver con algo que hacemos todos los días: dormir. El Padre Pío decía que, en el momento en que cerramos los ojos, nuestra alma entra en una batalla invisible. Es en la noche cuando el enemigo intenta sembrar el miedo, el cansancio, la culpa o la duda en el corazón. Y fue por eso que el santo recomendaba una oración tan sencilla y poderosa que con el tiempo se convirtió en su escudo personal. Desde que conocí esas palabras, no he podido volver a dormir sin decirlas. Es como si esa oración abriera una puerta de paz que antes estaba cerrada. Fica conmigo, ateo final, porque lo que voy a contarte puede cambiar tu manera de ver la oración nocturna. Hay algo profundamente espiritual en las horas de silencio, cuando todos duermen y solo Dios escucha. El Padre Pío solía decir que las almas que confían su noche a Dios despiertan bajo su misericordia. Y esas palabras esconden un secreto que puede transformar tus noches de ansiedad en noches de descanso, tus temores en calma y tu soledad en presencia divina. Ves, tú también has tenido noches en las que, aun rezando, te sentías vacío, con la sensación de que tus palabras no eran escuchadas. Pero, ¿y si el problema no fuera tu oración, sino la forma en que te preparas para ella? El Padre Pío reveló que existen palabras específicas que mueven el corazón de Dios porque nacen desde la rendición y no desde la costumbre. Son palabras que no se repiten, se sienten. Y cuando se dicen con fe, algo cambia en el ambiente. Se siente. Imagina cerrar los ojos, sabiendo que no estás solo, que los ángeles están a tu alrededor y que Dios vela tu sueño mientras tú descansas. Esa es la experiencia que el Padre Pío quiso que todos viviéramos. Y lo más impresionante es que esta revelación no está reservada a los santos ni a los consagrados, sino a cualquiera que esté dispuesto a abrir su corazón antes de dormir. ¿Has experimentado alguna vez esto? Esa sensación de que algo te observa en el silencio de la noche o de que el peso del día no te deja descansar. Es en ese momento que la oración que reveló el Padre Pío tiene el poder de cambiarlo todo. No es una fórmula mágica, sino una entrega sincera. Lo que descubrió es que cuando el alma confía su última palabra del día a Dios, la oscuridad pierde su fuerza. Lo que estás a punto de descubrir ahora puede sorprenderte, porque a veces las palabras más simples esconden los mayores milagros. Y fue exactamente eso lo que el Padre Pío comprendió cuando compartió esta oración que pocos conocen, pero que cambió la vida de quienes la repitieron con fe. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a entender por qué el Padre Pío nunca dormía sin decir estas palabras, y cómo esa misma oración puede abrirte las puertas a la paz que tanto has estado buscando. Hubo un tiempo en mi vida en que las noches se volvían largas, y el silencio que antes me traía paz comenzó a pesar. Cerraba los ojos, intentaba rezar, pero las palabras parecían no tener fuerza. Era como si mis oraciones chocaran contra un muro invisible antes de llegar al cielo. Tal vez tú también hayas sentido eso alguna vez, esa sensación de hablar con Dios, pero sin sentir su respuesta. No porque Él no escuche, sino porque nuestra mente está llena de ruido, de preocupaciones, de cosas que no nos dejan descansar ni confiar del todo. Yo estaba así, intentando mantener mi fe, pero al mismo tiempo sintiendo que algo me faltaba, hasta que encontré una enseñanza del Padre Pío
que me cambió por dentro. Él decía que el alma, al final del día, necesita ser purificada con humildad. No basta con decir palabras bonitas, hay que abrir el corazón como quien entrega una herida a quien puede curarla. Y esa idea me golpeó fuerte, porque me di cuenta de que muchas veces oraba con prisa, más por costumbre que por entrega. Fue entonces cuando entendí algo profundo. La oración nocturna no es solo una conversación con Dios, sino un acto de transformación interior. Es el momento en que uno decide qué deja en las manos del cielo y qué carga no quiere llevar al día siguiente. Desde entonces empecé a observar mis noches de otro modo. Ya no eran solo el final del día, sino el inicio de un diálogo sagrado. El Padre Pío repetía que antes de dormir uno debía hacer un examen del alma, no para juzgarse, sino para reconocer las batallas del corazón, y en cada palabra suya había una verdad oculta, que Dios no busca oraciones perfectas, sino corazones sinceros. Esa revelación me cambió la mentalidad. Dejé de rezar como quien cumple un deber y comencé a hacerlo como quien abre su alma. A veces creemos que la fe se demuestra en los grandes gestos, pero el Padre Pío mostraba lo contrario. Él encontraba a Dios en los pequeños hábitos, en lo cotidiano, en lo que pasa desapercibido para el mundo. Su jornada no estaba hecha de milagros extraordinarios todos los días, sino de momentos simples, llenos de intención. Y fue ahí donde comprendí que las noches también podían ser sagradas, porque en el silencio, donde nadie nos ve, se revelan los verdaderos bastidores de nuestra relación con Dios. Cuando comencé a practicar lo que Él enseñaba, algo cambió sin que yo lo buscara. Mi mente, antes llena de pensamientos y preocupaciones, empezó a calmarse. Y lo más impresionante es que no fue porque todo en mi vida se resolviera, sino porque aprendí a soltar. Cada noche se volvió una oportunidad para descansar no solo el cuerpo, sino también el alma. Empecé a entender que, al hablar con Dios, no se trata de convencerlo de nada, sino de permitirle entrar. Hay algo poderoso en esa entrega. El Padre Pío decía que la confianza en Dios es como dejar una vela encendida en la oscuridad. No disipa toda la sombra de inmediato, pero basta para ver el camino. Y es curioso cómo esa pequeña imagen cambió mi forma de orar. Ya no le pedía a Dios que me quitara el miedo, sino que me enseñara a descansar incluso en medio del miedo. Y eso transformó mi manera de vivir. Con el tiempo, comprendí que lo que realmente impide que nuestras oraciones lleguen al cielo no es el silencio de Dios, sino el ruido de nuestras propias dudas, la ansiedad, la culpa, los pensamientos que repetimos sin parar. Todo eso crea una barrera invisible. Pero cuando aprendes a callar por dentro y a hablar desde el alma, algo se abre. Es como si cada palabra saliera limpia, como una semilla lanzada al viento con fe. El Padre Pío solía decir que quien aprende a confiar antes de dormir despierta más fuerte. Y creo que tenía razón, porque cada noche que oraba con esas palabras, sentía que algo se reconstruía en mí. Hubo días en que me costó creer, en que la oscuridad parecía más grande que cualquier esperanza, pero incluso ahí recordaba las palabras del Padre Pío: no temas, Dios nunca duerme, aunque tú lo hagas. Esa frase se quedó conmigo. Pensar que mientras descanso hay una presencia cuidando de mí me devolvió la paz que había perdido. Y tal vez eso sea lo que más necesitamos en este tiempo: entender que no estamos solos, ni siquiera cuando el mundo se apaga. La oración nocturna, según el Padre Pío, no es solo un acto religioso, es una decisión espiritual. Es elegir entregar el control, dejar que la fe actúe donde la mente ya no puede. Y ese cambio de mentalidad tiene un impacto real. No se trata solo de dormir mejor, sino de vivir con más confianza. Cuando cierras los ojos con el alma tranquila, el día siguiente ya no te pesa igual. Te levantas distinto, con la certeza de que algo en ti fue restaurado mientras dormías. Y esa revelación, aunque parezca sencilla, tiene un poder inmenso, porque al final todos buscamos lo mismo: descanso, sentido, consuelo. El Padre Pío lo entendía. Por eso enseñaba que antes de cerrar los ojos, había que cerrar también los pendientes del alma: el rencor, el miedo, la culpa. Solo así el corazón se vuelve ligero y la noche se transforma en un lugar de encuentro con lo divino. Cada vez que repito esa oración que él compartió,
siento que el día se purifica. No importa lo que haya pasado, las preocupaciones, los errores, las lágrimas, todo parece tomar un nuevo significado cuando uno lo pone en manos de Dios. Y es curioso, porque cuanto más entregas, más libertad sientes. Lo que antes te oprimía se convierte en lección, lo que dolía en propósito. Esa es la verdadera transformación que nace en el silencio. Y mientras escribo esto, pienso en cuántas personas ahora mismo están buscando esa misma paz. Personas que tal vez sonríen durante el día, pero se quiebran en la noche. Que rezan sin saber si alguien las escucha, que cargan preguntas sin respuesta y solo quieren descansar en algo que no cambie, algo eterno. Si tú eres una de ellas, entiende que tu búsqueda también es una forma de oración, porque quien busca a Dios, aunque no lo diga, ya lo está llamando. Por eso, ojalá este momento te sirva como un recordatorio de que la fe no se trata de entenderlo todo, sino de confiar incluso cuando no ves el resultado. A veces, el silencio de Dios no es ausencia, es trabajo. Está obrando en lo oculto mientras tú duermes, preparando respuestas que aún no puedes imaginar. Y es ahí, en ese misterio, donde las palabras del Padre Pío cobran más sentido, porque lo que él descubrió no fue solo una oración, sino una forma de vivir la fe desde lo íntimo, un acto de rendición que libera, que cura y que da sentido a cada noche. Si algo te conmovió, escribe la palabra confianza aquí en los comentarios, porque la confianza, incluso sin ver, es el primer paso para que ocurra un milagro, y la historia que reveló el Padre Pío apenas comienza a revelarse. El Padre Pío no fue un hombre común, era alguien que parecía vivir entre dos mundos, uno visible, donde caminaba entre las personas, y otro invisible, donde hablaba con Dios como quien conversa con un amigo cercano. Su vida estuvo marcada por una mezcla única de dolor, fe y misterio. Nació en un pequeño pueblo de Italia, en una familia sencilla, pero desde niño ya mostraba señales de algo extraordinario. Mientras otros niños jugaban, él buscaba rincones silenciosos para orar. A veces pasaba horas frente al crucifijo, con una mirada que parecía atravesar lo que los demás no podían ver. No era una devoción forzada, era un llamado interior que lo acompañaría hasta el último de sus días. Comenzó su camino como fraile capuchino y con el tiempo se convirtió en un símbolo de entrega total. Pero lo que realmente marcó su historia fueron los estigmas, las heridas visibles de Cristo que aparecieron en 1900 su cuerpo y permanecieron por más de 50 años. Imagínate el impacto que eso causó. Muchos dudaron, otros se conmovieron, pero nadie pudo ignorarlo. Aquellas marcas eran una señal viva del sacrificio, un recordatorio constante de que su vida estaba unida a la cruz. Sin embargo, lo que más asombraba no era el dolor físico que soportaba, sino la serenidad con la que lo hacía. Para él, sufrir no era una condena, era una forma de amar. Detrás de esa figura que muchos veían como un santo intocable, había un hombre profundamente humano. El Padre Pío lloraba, se preocupaba por los enfermos, por los pobres, por los que habían perdido la fe. Pasaba horas escuchando confesiones, a veces más de 16 al día, porque creía que cada alma merecía una oportunidad de volver a empezar. Su misión no era juzgar, sino reconciliar, y quizás esa sea una de las verdades ocultas más poderosas de su jornada espiritual. Él entendía que el perdón no cambia el pasado, pero transforma la mentalidad de quien lo recibe. Su vida fue un continuo entre la tierra y el cielo. Muchos testigos afirmaron haberlo visto bilocarse, estar en dos lugares al mismo tiempo, y otros decían que olían una fragancia de flores cuando él aparecía. Eran señales que escapaban a la lógica, pero que tenían un propósito claro: mostrar que lo sobrenatural existe y que la fe puede romper las fronteras de la razón. Sin embargo, el propio Padre Pío nunca buscó fama ni reconocimiento. De hecho, durante años fue silenciado por la Iglesia, obligado a celebrar misa en privado sin contacto con los fieles, y aún así no se quejó. Su silencio se volvió un testimonio. En lugar de resentimiento, encontró un tipo de libertad interior que solo tienen aquellos que entienden el valor del tiempo de Dios. Es impresionante pensar que un hombre recluido en un monasterio pudo tocar millones de vidas sin decir una palabra
más allá de sus oraciones. Pero era eso lo que lo hacía diferente. Él creía que el poder espiritual no está en los discursos, sino en la intención. Por eso sus noches eran sagradas. Mientras muchos dormían, el Padre Pío permanecía en oración, hablando con Dios por horas, intercediendo por los que sufrían. Decía que la oscuridad de la noche era el mejor momento para conversar con el cielo, porque es cuando las almas más perdidas buscan una luz. Cada revelación que compartía venía de esa conexión profunda. No era teoría, era experiencia, y una de las más importantes fue precisamente sobre la oración nocturna, ese instante antes de dormir en que el alma, cansada de la jornada, decide entregarse o seguir cargando su peso. Para él, esa decisión era un acto espiritual decisivo, una frontera entre la angustia y la paz. Detrás de su enseñanza había una sabiduría que combinaba lo humano y lo divino, como si entendiera los bastidores invisibles de la mente y del corazón. Muchos buscaban en él milagros, pero lo que ofrecía era algo aún más valioso: transformación. Les enseñaba a mirar la vida con otros ojos, a entender que el dolor podía tener propósito, que la fe no se mide en palabras, sino en actos. Decía que quien ora de verdad no busca consuelo, sino comunión, y ahí estaba la esencia de su mensaje. En una época llena de ruido, donde la gente corre tras respuestas rápidas, el Padre Pío proponía silencio. Un silencio que no es vacío, sino espacio para que Dios hable. Y lo más fascinante es cómo esa enseñanza se mantiene actual. En un mundo tan acelerado, donde las personas se sienten agotadas emocionalmente, su mensaje sigue siendo una brújula, porque lo que él predicaba no era solo religión, era un estilo de vida, un camino que invita a detenerse, respirar, observar el propio corazón y hacer de cada noche una oportunidad de renacer. Cuando decía que el alma se enfrenta a una batalla invisible al caer el sol, no hablaba de metáforas. Hablaba de esa lucha que todos conocemos, la de la mente contra la fe, la de la razón contra el amor, la del miedo contra la esperanza. Esa comprensión profunda lo hizo convertirse en una autoridad espiritual más allá del tiempo. Su influencia creció porque las personas no veían en él un místico distante, sino alguien que entendía el sufrimiento humano. Era un guía que no hablaba desde un pedestal, sino desde la herida. Y quizás sea por eso que sus palabras siguen teniendo tanto impacto. Cuando el Padre Pío decía que la noche es un terreno de revelaciones, estaba señalando una verdad que va más allá del simbolismo. Es en la oscuridad donde la fe demuestra su fuerza. Su vida entera fue un testimonio de esa verdad. Entre las visiones y las batallas interiores, enseñó que lo sobrenatural no está separado de lo cotidiano. Está en la manera en que enfrentamos nuestras propias sombras, en cómo decidimos confiar incluso cuando no entendemos el plan. El poder espiritual del Padre Pío no estaba en los milagros que otros contaban, sino en su capacidad de inspirar una fe viva que sobrevive al cansancio, al miedo y a la duda. Y cuando entendemos quién fue realmente el Padre Pío, comprendemos por qué sus revelaciones tienen tanto peso. No eran palabras para asustar, sino para despertar. Nos invitaba a mirar hacia adentro y a descubrir que la verdadera oración no depende del momento, sino de la entrega. A veces decía: una sola palabra dicha con amor vale más que 1000 rezos distraídos. Y esa frase resume toda una filosofía espiritual que no pasa de moda, porque se trata del corazón humano, y el corazón, aún con los siglos, sigue buscando lo mismo: consuelo, propósito y paz. Por eso, cada vez que alguien conoce su historia, algo se mueve por dentro. No se trata solo de admiración, sino de reconocimiento, porque en el fondo, todos llevamos esa misma necesidad de sentir que no estamos solos, de creer que hay algo más allá de lo visible. Y es ahí donde la figura del Padre Pío se vuelve un espelho da fe. Ele mostrou que a verdadeira força não está en evitar a dor, mas en enfrentá-la con coraje y confianza. Sí, esta parte de la historia te conmovió. Escribe en los comentarios la palabra fe viva, porque esta fe es lo que mantiene viva la llama que el Padre Pío dejó al mundo, y aún tiene mucho que revelar. Dicen que aquella noche era silenciosa, casi inmóvil, como si el cielo mismo estuviera esperando algo. El Padre Pío había pasado el día atendiendo a los enfermos,
confesando a los desesperados y consolando a los que llegaban a su celda buscando respuestas. Pero al caer el sol, cuando todos dormían, él se retiró a su pequeña capilla, iluminada apenas por una vela. Se arrodilló con dificultad, con las manos marcadas por las llagas, y comenzó a orar. No era una oración mecánica ni repetida, era un diálogo real, una conversación íntima que traspasaba el silencio. Fue en ese instante cuando, según sus propios relatos, sintió que algo lo envolvía, una presencia profunda, casi tangible, que lo llevó a comprender un secreto que cambiaría la manera en que muchos entenderían la noche. El Padre Pío decía que el alma, antes de dormir, se enfrenta a una batalla invisible. Mientras el cuerpo descansa, el espíritu se vuelve más sensible, más abierto a lo que no se ve. Y ahí, en esa frontera entre la vigilia y el sueño, el bien y el mal libran una lucha silenciosa. Pocas personas lo saben, pero él afirmaba que era durante esas horas que las fuerzas oscuras intentaban sembrar miedo, duda e incluso desesperanza. Por eso, insistía en que nadie debía cerrar los ojos sin antes pronunciar ciertas palabras. No eran fórmulas mágicas, sino llaves espirituales, frases que abrían las puertas de la protección y cerraban los accesos al mal. Mientras oraba, el Padre Pío comprendió algo que muchos olvidan, que la mente no se apaga completamente al dormir. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que dejamos sin resolver viaja con nosotros al mundo de los sueños. Por eso, quien termina el día con rabia o culpa, suele despertar con el alma más pesada. En cambio, quien entrega su noche a Dios se levanta ligero, con una calma que no se puede explicar con palabras. Él lo llamaba la purificación nocturna, un momento de rendición total donde el alma se desnuda ante el Creador y pide descanso, no solo físico, sino también espiritual. Es fascinante pensar que algo tan cotidiano como dormir tenga un impacto tan profundo en nuestra vida interior, pero el Padre Pío lo veía con claridad. En sus cartas hablaba de cómo el alma, al cerrarse el día, se convierte en un campo de revelaciones. Decía que los ángeles visitan a quienes oran sinceramente antes de dormir, y que en esos instantes el cielo se inclina hacia la tierra para escuchar. También advertía que el silencio de la noche era un espacio donde los pensamientos se amplifican, donde las heridas emocionales y los miedos no resueltos pueden transformarse o destruirnos según lo que decidamos entregar. Él solía repetir que la oración nocturna no debía hacerse con los labios, sino con el corazón, que bastaba una frase simple, pero dicha con amor y fe. En una ocasión, reveló a uno de sus fieles que existían palabras que sellaban el alma con luz. No quiso escribirlas, porque decía que no era algo que debía difundirse como una costumbre, sino experimentarse como una entrega. Sin embargo, quienes estuvieron cerca de él aseguran que siempre comenzaba del mismo modo, con una frase breve, casi susurrada, como si no quisiera romper el silencio que lo rodeaba. Esa revelación se convirtió con el tiempo en una enseñanza universal. No porque todos la escucharan directamente, sino porque cada persona que la practicó empezó a notar una transformación sutil, pero real. Algunos hablaban de sueños más tranquilos, otros decían que sus pensamientos negativos desaparecían, y muchos aseguraban sentir una paz que no podían describir. Lo curioso es que esa práctica, según el Padre Pío, no solo protegía durante la noche, sino que preparaba el espíritu para el día siguiente. Era como limpiar los bastidores de la mente antes de comenzar una nueva jornada. Y hay una verdad oculta detrás de todo eso. El descanso del cuerpo es inútil si el alma sigue agotada. El Padre Pío entendía que el sueño era un reflejo de nuestra fe. Quien confía, duerme en paz. Quien teme, permanece despierto, aunque cierre los ojos. Por eso sus palabras apuntaban a algo más profundo que una simple oración. Eran un cambio de mentalidad, una decisión consciente de entregarle a Dios los pensamientos que nos roban la paz. A través de los años, esa enseñanza fue tomando forma, transmitida de boca en boca, como un susurro que se niega a morir. Y aunque la ciencia moderna intenta explicar el descanso con teorías sobre la mente y las emociones, hay algo que va más allá de la lógica. Lo que el Padre Pío reveló
Pertenece a ese territorio donde la fe y el misterio se entrelazan, donde las leyes del cielo intervienen en la vida cotidiana sin pedir permiso. Él sabía que cada noche puede ser una puerta hacia la transformación o una caída en el caos interior. La diferencia está en lo que decides hacer antes de dormir. Algunos lo llaman energía, otros lo llaman fe, pero para él todo tenía un mismo origen, el amor de Dios actuando incluso en los detalles más pequeños. Por eso insistía tanto en el poder de las palabras, no porque tengan magia, sino porque revelan la intención del alma. Una palabra pronunciada con temor puede atraer oscuridad, una dicha con confianza puede atraer luz. Y en esa línea invisible entre la oración y el pensamiento se definen muchas de las batallas que enfrentamos sin darnos cuenta. El Padre Pío veía cada noche como una nueva oportunidad de comenzar. Decía que cuando uno ora de verdad, el alma se vuelve ligera y las preocupaciones del día se desvanecen como polvo. Esa comprensión no vino de libros ni de teorías, sino de experiencias vividas, de noches enteras en vela, de lágrimas y consuelo. Fue su manera de enseñarnos que aunque el cuerpo se rinda, el espíritu puede seguir despierto en Dios. Y si alguna vez has sentido esa sensación de inquietud al apagar las luces, ese pequeño miedo al silencio, tal vez lo que estás experimentando es justo lo que él describía, la frontera entre lo visible y lo invisible, el momento exacto donde la fe es probada, porque según él, no hay oscuridad que pueda vencer un alma que decide confiar. Esa es la esencia de su revelación, que las palabras dichas con fe antes de dormir son como un escudo invisible, un sello que protege el alma durante la noche, y aunque nadie puede ver ese escudo, su efecto se siente, en el descanso, en la calma, en la forma en que el corazón despierta al día siguiente sin peso. El Padre Pío enseñaba que lo sobrenatural no debía ser temido, sino comprendido, que cada noche es una conversación secreta entre el alma y el cielo, un diálogo que solo quien se atreve a escuchar puede entender, y que cuando uno aprende a hablarle a Dios con sinceridad antes de dormir, los sueños dejan de ser solo sueños, se convierten en mensajes, en advertencias, en promesas. Si algo dentro de ti resonó con esta historia, escribe en los comentarios la palabra protección, porque tal vez seja exactamente diso que sua alma precisa esta noite, da certeza de que, mesmo no escuro, existe una luz que nunca se apaga. Dicen que el Padre Pío tenía un modo particular de hablar con Dios, una forma que no se podía enseñar con palabras, solo con presencia. Aquella noche, después de horas de oración silenciosa, sus manos seguían temblando, no por cansancio, sino por la intensidad de lo que había sentido. Fue entonces cuando, según sus propios relatos, pronunció una frase que se convirtió en una de las más poderosas de toda su vida. El que confía su noche a Dios, despierta en los brazos de su misericordia. No era solo una oración, era una revelación, una promesa que contenía en sí misma la respuesta a todas las inquietudes humanas, el descanso, la paz y la certeza de estar protegido incluso cuando los ojos se cierran y la mente se apaga. A partir de ese momento todo cambió. No se trataba de una experiencia aislada, sino de algo que se repetiría cada noche. El Padre Pío contaba que, cada vez que pronunciaba esas palabras, una sensación de calma profunda lo envolvía, como si una presencia invisible lo cubriera por completo. Decía que el alma, al confiar su noche a Dios, no entraba en la oscuridad, sino en una luz que no se ve. Esa luz no estaba fuera, estaba dentro. Era el reflejo de una fe viva, una fe que no se apaga ni en los momentos más silenciosos. Lo más curioso es que, según quienes vivieron cerca de él, esa paz era tan tangible que se podía sentir. Algunos afirmaban que, cuando el Padre Pío oraba antes de dormir, el ambiente cambiaba, el aire se volvía más liviano, el silencio parecía tener un eco diferente, y hasta los que estaban en otra habitación sentían un consuelo que no podían explicar. No se trataba de un poder humano, sino del efecto de la fe entregada sin reservas. Y es impresionante cómo una frase tan sencilla puede tener un impacto tan profundo. Durante mucho tiempo intenté entender por qué esas palabras tenían tanto poder,
Al principio pensé que era la devoción del Padre Pío, su santidad, lo que hacía la diferencia. Pero con el tiempo descubrí que el verdadero secreto no estaba en la frase en sí, sino en la decisión que ella representaba. Confiar la noche a Dios es soltar el control, es renunciar a las preocupaciones que nos atan y aceptar que hay algo mayor que nosotros, cuidando cada detalle. Es una transformación interna, una rendición que libera. Cuando comencé a repetir esa oración, algo en mí empezó a cambiar. Ya no era solo un ritual, era una conversación íntima, una entrega consciente. Me di cuenta de que muchas veces iba a dormir cargando el peso del día, los pensamientos que no terminaban, las culpas que no se disolvían, pero al pronunciar esas palabras, sentía que algo se desprendía, como si mi alma finalmente entendiera que no estaba sola. Y cada noche, sin darme cuenta, fui aprendiendo a descansar de verdad, no solo a dormir, sino a confiar. El Padre Pío decía que la fe no se demuestra en los grandes momentos, sino en los pequeños gestos, y entregar la noche a Dios es uno de ellos, porque no hay acto más humilde ni más valiente que cerrar los ojos sin miedo, creyendo que todo lo que no pudimos resolver hoy será atendido por el cielo. Es como si dijéramos: Dios, hoy no entiendo todo, pero confío en ti para cuidar lo que no puedo controlar. Esa mentalidad cambia todo, transforma la manera en que enfrentamos el día siguiente, porque el descanso verdadero no viene del cuerpo, viene del alma. Recuerdo una noche en particular, una de esas en las que el cansancio no te deja pensar, pero la mente no se apaga. Me arrodillé, dije esas palabras y me quedé en silencio. No pedí nada, no busqué respuestas, solo dejé que la fe hablara por mí. Y en ese instante entendí lo que el Padre Pío había sentido, una paz tan profunda que parecía venir de otro lugar. Era como si una mano invisible acariciara mi corazón, como si algo me dijera: puedes descansar, ya estás siendo cuidado. Esa experiencia me marcó. Desde entonces, comprendí que las revelaciones más poderosas no siempre vienen acompañadas de milagros visibles. A veces llegan en la quietud, en el cambio sutil de la mentalidad, en el modo en que uno empieza a confiar sin necesitar pruebas. Lo que el Padre Pío vivió no fue una visión para impresionar, fue una verdad oculta sobre la relación entre el alma y el descanso. Él descubrió que la noche no es un enemigo, sino un templo, un espacio donde el alma puede encontrarse con lo divino sin distracciones. Cada palabra de esa revelación tiene un peso espiritual inmenso. Confía tu noche significa entrega. Despierta en los brazos de su misericordia significa renovación. Es una cadena perfecta entre abandono y renacimiento. Y cuando uno la comprende, entiende que no se trata de una frase bonita, sino de una llave que abre algo profundo dentro de nosotros, una puerta que da acceso a la calma que tanto buscamos, esa calma que no depende de las circunstancias, sino de la confianza. El impacto de esa oración se extiende más allá del descanso, cambia la forma en que percibimos la vida misma, porque cuando aprendes a confiar en Dios en lo pequeño, en la noche, en el sueño, en el silencio, también comienzas a confiar en Él en lo grande, en las decisiones, en las pérdidas, en los procesos que no entiendes. La fe nocturna se convierte en una fe diurna, en una actitud constante que sostiene tus pasos incluso cuando el camino parece incierto. Y ahí está la belleza de la enseñanza del Padre Pío. No hablaba de teorías espirituales complicadas, hablaba de experiencias que cualquier persona puede vivir si decide abrir el corazón. Su mensaje sigue siendo actual, porque toca lo esencial: el miedo, la duda, la necesidad de sentir que alguien cuida de nosotros cuando no podemos hacerlo por nosotros mismos. Esa es la promesa detrás de sus palabras, la certeza de que Dios no se olvida, ni siquiera mientras dormimos. A veces me pregunto cuántas batallas se ganan en silencio, cuántos milagros suceden durante la noche, sin que lo sepamos. Quizá mientras dormimos, Dios está organizando lo que mañana parecerá coincidencia. Y es que la oración del Padre Pío no solo invita al descanso, sino a una nueva manera de mirar la vida, con gratitud por lo invisible, con fe en lo que aún no ha llegado, con paz en medio del misterio. Cada vez que repito esas palabras, siento que algo dentro de mí se alinea, como si mi alma recordara cuál es su verdadero lugar. Y tal vez
eso sea lo que todos necesitamos. Volver a ese punto donde la confianza supera el miedo, donde el amor reemplaza la ansiedad, porque el que confía su noche a Dios no solo despierta en los brazos de su misericordia, también despierta en un mundo más leve, más claro, más lleno de sentido. Si esta parte tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios la palabra misericordia, porque en ella reside la verdad más profunda de esta revelación, que quien entrega su noche a Dios encuentra en el amanecer el inicio de un nuevo camino de paz. Y fue entonces, en ese instante de silencio, en el que el alma parece contener la respiración, cuando el Padre Pío reveló las palabras que había guardado por tanto tiempo. No eran complicadas ni rebuscadas, no pertenecían a un libro antiguo, ni estaban escondidas en pergaminos. Eran simples, puras, dichas desde el corazón y con el peso de quien ha experimentado la cercanía de Dios. Sus labios se movieron suavemente, casi como un susurro que se confunde con la respiración. Jesús, en ti confío. María, cúbreme con tu manto. En tus manos dejo mis temores y mi alma esta noche. Aquel que lo escuchó contó que el ambiente cambió de inmediato. No fue solo la emoción de oír una oración nueva, sino la sensación de que algo espiritual estaba ocurriendo allí, en ese preciso momento. El aire se volvió más liviano, la luz de la vela tembló y un silencio profundo llenó la habitación. No era un silencio vacío, sino uno que parecía estar lleno de presencia, una presencia que abrazaba, que envolvía, que hacía que incluso el miedo se rindiera ante la paz. El Padre Pío se quedó quieto por un largo tiempo, con los ojos cerrados y las manos unidas, mientras repetía en voz baja esas palabras. Quienes lo acompañaban dijeron que su rostro, normalmente cansado por el sufrimiento, se iluminó como si el dolor hubiese desaparecido. Esa fue la oración que marcó una nueva etapa en su jornada espiritual. Desde ese día, no volvió a dormirse sin pronunciarla, y cada vez que lo hacía, decía que sentía una corriente de serenidad recorrer su cuerpo. Cuando pronuncio estas palabras, explicó alguna vez, siento que el cielo se abre sobre mí y que mi alma reposa en brazos de Dios. No era una exageración, era la vivencia de alguien que había aprendido que la fe auténtica no grita, susurra, que los milagros más grandes no siempre se ven, se sienten. Las palabras «Jesús, en ti confío» eran el punto de partida. Para el Padre Pío, esa frase resumía toda la historia del Evangelio, todo el sentido de la existencia humana. Confiar en Jesús significaba renunciar a la necesidad de entenderlo todo. Significaba aceptar que la vida tiene momentos oscuros, pero que incluso la oscuridad puede ser un camino hacia la luz. En una de sus cartas escribió: «El alma que confía, aunque esté rodeada de tinieblas, está más cerca de la claridad que aquella que busca ver antes de creer». Esas palabras no solo describen su fe, sino también la transformación que produce cuando uno se abandona en la voluntad divina. La segunda parte, «María, cúbreme con tu manto», añadía una ternura particular. No era una súplica por miedo, sino una declaración de amor filial. El Padre Pío veía a la Virgen como una madre real, cercana, dispuesta a proteger incluso cuando el mundo entero parecía desmoronarse. Decía que el manto de María no era solo símbolo de refugio, sino también de fortaleza. Ella no solo cubre al que teme, enseñaba, sino que le da el valor de enfrentar el día siguiente. Y es hermoso pensar en eso, porque esa frase transforma la idea de la fe pasiva en una fe viva, una que abraza y al mismo tiempo impulsa. Por último, la parte más íntima: «En tus manos dejo mis temores y mi alma esta noche». Esa línea era para él la clave de toda la oración. Cada palabra pronunciada con intención, con una confianza que no se fabrica, sino que nace de la rendición. Al dejar los temores en las manos de Dios, el Padre Pío creía que se rompía el ciclo de la angustia, ese círculo interminable que mantiene a tantas almas despiertas. En esa entrega se encontraba la verdadera libertad, porque mientras el cuerpo dormía, el alma descansaba en la seguridad de que ya no tenía que luchar sola. Esa oración, aunque breve, encierra una profundidad que toca lo más humano y lo más divino. Es una invitación a detenerse, a respirar, a soltar. Tiene la sencillez de una conversación y la fuerza de una promesa. No hay complicaciones teológicas,
no hay rituales. Solo un corazón que decide confiar y hablar con su Creador como un hijo que se despide antes de dormir. Y quizás esa sea la razón por la cual sigue teniendo tanto impacto hoy, porque no importa cuánto cambie el mundo, el alma humana sigue buscando exactamente eso, un lugar donde descansar sin miedo. La primera vez que recé esa oración, lo hice sin esperar nada. Solo repetí las palabras con el corazón abierto, pero lo que ocurrió después no puedo explicarlo con lógica. Sentí un calor suave en el pecho, como si alguien hubiese puesto una mano sobre mi corazón y me dijera: «Está bien, ya no necesitas cargar más». Era una paz que no venía del exterior, era una certeza interior, y desde entonces comprendí lo que el Padre Pío quiso decir con despertar en los brazos de la misericordia, porque cuando uno duerme en la confianza, el alma no se apaga, se renueva. La belleza de esta oración está en su simplicidad, pero también en su estructura invisible. Cada frase es un paso, un movimiento que lleva al alma de la inquietud a la entrega. Primero se confía, luego se acoge y finalmente se suelta. Es un viaje espiritual de 3 actos que ocurre en cuestión de segundos, pero que puede transformar toda una mentalidad. Y ese es el verdadero poder de la oración. No cambiar la realidad de fuera, sino la realidad de dentro. Cambia la forma en que miramos el miedo, el dolor, las decisiones, y una vez que la mente se alinea con la fe, el descanso llega como consecuencia. El Padre Pío decía que repetirla antes de dormir era como encender una luz en medio del desierto, una pequeña llama que guía el camino del alma a través de la oscuridad. Y lo más impresionante es que esa luz no solo ilumina la noche, sino también los días que siguen, porque quien aprende a orar con esa entrega, también aprende a vivir con ese mismo espíritu de confianza. Cada mañana deja de ser una carga y se convierte en una nueva oportunidad. Tal vez por eso esta oración no pertenece al pasado, sino al presente. No importa si la repites en voz alta o en silencio, si estás en una habitación tranquila o en medio del caos. Lo importante es el acto interior, ese instante en que eliges confiar, porque en ese momento, aunque nada parezca haber cambiado, algo se mueve en el alma. Es como si el corazón se alineara con un ritmo invisible, el mismo ritmo que sostiene todo lo creado. Y quizá esa sea la verdad oculta detrás de las palabras del Padre Pío, que el verdadero milagro no está en ver algo sobrenatural, sino en experimentar la transformación silenciosa que ocurre cuando el alma se rinde. Que lo sagrado no siempre viene con luces ni con signos, sino con la calma profunda de saber que no estamos solos. Si estas palabras despertaron en ti el deseo de paz, escribe en los comentarios, en tu confianza. Porque cuando el corazón aprende a confiar, incluso el silencio se convierte en oración, y es precisamente en ese silencio que comienza la siguiente revelación. Cada palabra que el Padre Pío pronunció en esa oración encierra una profundidad espiritual que va mucho más allá de su aparente sencillez. No se trata solo de repetir frases bonitas, sino de entrar en una conversación viva con Dios, de abrir el alma por completo y permitir que lo divino penetre hasta los rincones más ocultos del corazón. Cuando él decía, «Jesús, en ti confío», no lo hacía como quien busca consuelo momentáneo, sino como quien entrega el control de su existencia. Era una declaración absoluta, una decisión consciente de rendirse ante una voluntad mayor. En esas 4 palabras hay una transformación profunda, la rendición del ego, la aceptación del misterio, la fe que no necesita explicación. Confiar en Jesús no significa negar el miedo, sino mirar el miedo y decirle que ya no tiene poder, porque la confianza lo reemplaza. Es un acto que desafía la lógica humana y al mismo tiempo la libera. Jesús, en ti confío es la raíz de toda sanación espiritual. Es la frase que equilibra la mente y el corazón, que reordena los pensamientos desordenados y da sentido incluso a lo que parece no tenerlo. El Padre Pío solía decir que esa confianza no se aprende de los libros, sino en el sufrimiento, en la espera, en la oración que parece no tener respuesta. Solo cuando el alma pasa por el fuego de la incertidumbre y sigue creyendo, la confianza se vuelve auténtica. Y esa autenticidad cambia la energía de todo alrededor. El caos se vuelve silencio, la inquietud se vuelve descanso, el dolor se transforma en propósito.
Luego venía el susurro dulce de la segunda frase: María, cúbreme con tu manto. Es imposible entender el poder de estas palabras sin sentir la ternura que hay detrás. Para el Padre Pío, María era la madre que nunca abandona, la intercesora que permanece firme incluso cuando todos los demás se alejan. Decía que su manto no es solo símbolo de protección, sino una manifestación de su presencia constante. Al pedirle que lo cubriera, él no estaba pidiendo escapar del mundo, sino hallar refugio en medio de él, porque el manto de María no aísla, fortalece, es la calma que desciende sobre el alma cansada, el consuelo que llega sin palabras, el recordatorio de que el amor de una madre siempre encuentra el camino, incluso en la oscuridad. Esa parte de la oración encierra una verdad oculta. La fe no camina sola, necesita ternura. Y María representa precisamente eso, la ternura divina hecha presencia humana. En sus manos, el sufrimiento se vuelve ofrenda, la duda se vuelve entrega. El Padre Pío contaba que muchas veces, al rezar esa parte de la oración, sentía una sensación física de calor, como si una suavidad lo envolviera. No era sugestión, era la experiencia espiritual de quien sabe que lo invisible es tan real como lo visible. En ese acto de pedir cobijo, el alma aprende algo esencial, que no necesita ser fuerte todo el tiempo, solo necesita permitirse ser sostenida. Después venía la frase más humana y al mismo tiempo más poderosa: en tus manos dejo mis temores. Aquí, el Padre Pío nos enseña el arte de soltar. Es curioso cómo esta línea tan sencilla se convierte en el centro de toda transformación interior, porque los temores son la raíz de casi todo lo que nos quita la paz. Son los pensamientos que no se detienen, las heridas que el pasado dejó abiertas, los «y sí» que no nos dejan dormir. Y sin embargo, él descubrió que cuando se entregan a Dios pierden su fuerza. Esa entrega no borra la realidad, pero cambia la manera de experimentarla. Lo que antes era una carga se vuelve aprendizaje. Lo que antes era un nudo comienza a desenredarse. El Padre Pío decía que Dios no siempre quita el peso de nuestras vidas, pero sí fortalece los hombros que lo llevan. Y al pronunciar esas palabras, él practicaba exactamente eso, la liberación de las angustias nocturnas. Porque la noche es el quinto sentido, terreno donde los pensamientos se amplifican. Es cuando el cuerpo descansa, pero la mente insiste en revivir lo que no puede cambiar. Y en ese escenario, la oración actúa como una llave invisible. En tus manos dejo mis temores. No es un escape, es una decisión de no dejar que el miedo gobierne el alma. Una declaración de confianza en que hay una fuerza mayor que puede hacer lo que nosotros no podemos. Finalmente, llega la frase que cierra el círculo, el punto donde todo se alinea. Y mi alma esta noche. No hay palabras más puras para expresar descanso. Es el momento en que el alma deja de luchar, en que la mente se aquieta y el cuerpo, agotado, se abandona a la paz. Esa parte de la oración tiene una cadencia casi musical. Dicha lentamente, parece que cada palabra cae como una gota de agua sobre la tierra seca. Es un recordatorio de que el descanso no es solo físico, es espiritual. No hay descanso verdadero si el alma no se siente segura. El Padre Pío enseñaba que cada noche es un pequeño ensayo de eternidad, que cuando uno confía el alma a Dios antes de dormir, está practicando la entrega final, esa que libera de todo apego y temor. Por eso esta última línea tiene tanto poder simbólico. Representa la aceptación del presente, la reconciliación con uno mismo, el regreso a lo esencial. Al pronunciarla, no se pide nada, solo se agradece. Se reconoce que el alma no se pertenece a sí misma, sino a aquel que la creó. Y en esa aceptación nace la paz más profunda que un ser humano puede sentir. Si uno mira con atención, toda la oración es una ascensión espiritual. Comienza en la confianza, pasa por la protección, atraviesa la liberación y culmina en la entrega. Es un proceso completo de purificación interior. Y lo más hermoso es que puede hacerse en silencio, en cualquier lugar, sin necesidad de rituales externos. Solo hace falta intención. El poder no está en las palabras, sino en la conexión que crean. Por eso, el Padre Pío la llamaba la oración del alma desnuda.
porque cuando se reza con sinceridad, el alma se queda sin máscaras, sin defensas, sin miedo. Muchos de los que adoptaron esta oración en sus vidas contaron haber experimentado cambios reales. Algunos dejaron de sufrir pesadillas, otros comenzaron a dormir mejor, y muchos sintieron una paz que antes no conocían. Y aunque el mundo moderno tiende a buscar explicaciones lógicas, hay cosas que no se explican, solo se viven. Tal vez sea esa la mayor revelación de todas, que cuando uno se atreve a creer, lo invisible se vuelve tangible, que la oración no cambia solo el momento, cambia la mentalidad. Nos enseña a mirar la vida desde otro ángulo, a entender que cada batalla interior puede convertirse en un camino hacia la fe. Esta oración no fue hecha para repetirse por costumbre, sino para vivirse. Cada palabra debe sentirse, respirarse, dejar que haga eco dentro de ti, porque en ese eco algo se mueve, y ese movimiento silencioso es el comienzo de la transformación. Al final, el Padre Pío no nos dejó solo una plegaria, sino una guía, un mapa para regresar a la paz, incluso cuando todo parece perdido. Si este significado tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios, «Mi alma descansa», porque eso es precisamente lo que esta oración despierta. El descanso de quien confía y la serenidad de quien se entrega, y es de esa entrega que nace la siguiente revelación. Rezar esta oración antes de dormir no es una técnica complicada ni un protocolo rígido. Es un camino de regreso a lo esencial. El Padre Pío recomendaba repetirla 3 veces, con el corazón en calma y la mente centrada en Dios. Esto lo cambia todo, porque la repetición no se trata de forzar algo, sino de calmar el ruido interior y enseñar al alma a confiar. Empieza unos minutos antes de dormir, apaga las pantallas, baja las luces, respira profundamente 3 veces, como si estuvieras recogiendo el día y entregándolo. No se trata de apresurarse, se trata de presencia. En esta presencia, di suavemente, casi como un secreto que le confías a alguien a quien amas: Jesús, confío en ti. María, cúbreme con tu manto. En tus manos dejo mis miedos y mi alma esta noche. Haz una breve pausa. Nota cómo tu cuerpo se relaja y repite. La tercera vez, habla más despacio, dejando que cada palabra repose en tu pecho. Aquí es donde la transformación ocurre silenciosamente. La mentalidad cambia del control a la rendición, y el sueño deja de ser un salto en la oscuridad y se convierte en un abrazo. Hay pequeños gestos que enriquecen este momento. A algunos les gusta tener un crucifijo o un rosario en su mesita de noche, no como amuleto, sino como un recordatorio vivo del amor que los sostiene. Otros colocan un salmo corto antes de la oración. En paz me acuesto y duermo igual, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, para alinear sus pensamientos y corazones. Y hay quienes hacen un simple examen de conciencia, 3 líneas en un cuaderno: lo que me ha pesado hoy, lo que agradezco, lo que entrego. Este hábito revela el funcionamiento interno del alma, donde insistimos en aferrarnos a lo que ya podría estar en manos de Dios. Curiosamente, al escribir, la verdad oculta de nuestras preocupaciones aparece con nuestro nombre y apellido, y se vuelve más fácil soltar. El siguiente paso es el más descuidado: el cuerpo. Acomoda la almohada, relaja los hombros, descruza las piernas y relaja la mandíbula. El Padre Pío decía, entre líneas en sus cartas, que el espíritu funciona mejor cuando no se ve saboteado por una tensión innecesaria. Al preparar el cuerpo, le envías un mensaje al alma: estamos a salvo. La oración, entonces, encuentra espacio para actuar. Si surgen pensamientos intrusivos, y surgirán, no los combatas como quien intenta apagar un incendio con las manos desnudas. Simplemente regresa a la frase central: Jesús, confío en ti. Es una decisión. Las decisiones espirituales son como anclas. Impiden que la corriente de ansiedad te arrastre hacia la noche. Algunas personas han compartido conmigo experiencias silenciosas pero profundas. Una mujer contó que, tras años de despertarse a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, empezó a repetir la oración sentada en la cama, con las manos en el pecho. Para la segunda semana seguía despertándome, pero sin pánico. Simplemente repetía mentalmente:
María, cúbreme con tu manto, y volvía a dormirme. Un joven que atravesaba una profunda pérdida decidió transformar su habitación, quitó los excesos, encendió una vela pequeña, leyó un breve pasaje del Evangelio y luego rezó la oración 3 veces. Describió la noche como un silencio denso y agradable, como si alguien hubiera apagado el ruido interior. No hubo espectáculo, sino un verdadero impacto. Al día siguiente, las decisiones que parecían imposibles se hicieron más claras. El viaje no había terminado, pero el tablero apareció. Si prefieres un guión sencillo, imagina 4 estaciones. Primera estación, reunión. Reúnes los cabos sueltos del día, reconoces el dolor y la gratitud, y los pones ante tu corazón. Segunda estación, invocación. Pronuncias el nombre de Jesús y recuerdas quién lidera la historia, no tú. Tercera estación, bienvenida. Pides el manto de María, la ternura que no elimina los desafíos, sino que reviste tu alma de valentía. Cuarta estación, rendición. Pones tus miedos y tu propia alma en manos divinas. Al pasar por estas estaciones, algo se reorganiza en tu interior. No es teatral, es quirúrgico. Las fisuras por las que resumaba la ansiedad comienzan a cerrarse, y una paz funcional, no ingenua, ocupa su lugar. Una advertencia: no conviertas esto en una exigencia. Hay noches en las que rezarás la oración y aún así te sentirás cansado. Otras noches, tu mente seguirá dando vueltas. No pasa nada. La fidelidad a este pequeño acto es más transformador que una oleada aislada de emoción. Recuerda que repetirlo 3 veces no es superstición, es pedagogía del alma. Estás enseñando a tu ser interior a adoptar una nueva mentalidad, entrenando a tu corazón a confiar antes de sentir. Este es el orden de las revelaciones. Primero la decisión, luego el sentimiento. Y si surge la emoción, que sea fruto de la verdad, no de la expectativa. Algunos prefieren marcar cada repetición con un gesto. En la primera, una mano abierta sobre el pecho, confianza. En la segunda, la otra mano cubriendo suavemente el hombro, manto. En la tercera, ambas manos apoyadas sobre el abdomen, descanso. Estos sencillos gestos ayudan al cuerpo a participar, y el cuerpo es un poderoso aliado cuando la mente se cansa. Otros encienden una luz muy tenue, casi nada, solo para hacer visible la idea de que la oscuridad nunca es total. Si no hay una vela disponible, un punto de luz en el pasillo ya le comunica al corazón: ten cuidado. Si surgen recuerdos difíciles mientras duermes, no los descartes como enemigos. Abrázalos y llévalos uno a uno a la frase: en tus manos dejo mis miedos. Di el nombre de la preocupación, si puedes. En tus manos dejo mi miedo al fracaso. En tus manos dejo mi anhelo. En tus manos dejo la duda que no me suelta. Nombrar es desarmar. El Padre Pío comprendía que el enemigo actúa mejor en lo vago, en lo difuso. Cuando le das forma a lo que duele y lo pones ante Dios, lo que antes era sombra se convierte en materia de oración. Esta es la verdad oculta de la liberación nocturna. No es huida, es encuentro. Podría ser útil crear un umbral simbólico. Después de la tercera repetición, decide que lo que quede sin resolver hoy será asunto de Dios durante el sueño. No estás ignorando responsabilidades, simplemente estás definiendo los límites de tu acción y a partir de ahí te entregas. Esto elimina la reflexión improductiva, esa que se disfraza de planificación pero roba la paz. Curiosamente, al despertar, muchas personas reportan ideas más claras, decisiones menos pesadas y un nuevo coraje. Es como si, tras el telón de la noche, la gracia preparara el camino para el día. Y cuando el dolor es demasiado grande, cuando la pena, la ansiedad o la culpa parecen demasiado grandes, en esos días mantén la estructura, pero reduce tus expectativas. Ora como si estuvieras extendiendo la mano en la oscuridad, esperando ser tocado. La fe en esos momentos no es un llanto, es un hilo. Sostén ese hilo. Simplemente di: Jesús, confío en ti, y espera. Si las lágrimas brotan, ellas también oran. La protección no depende del desempeño, sino de la fidelidad de Dios. Y le estás dando la materia prima, tu confianza, por pequeña que sea. Con el tiempo,
Es común notar señales sutiles, sueños más tranquilos, menos sobresaltos, un despertar menos apresurado. No busques señales como quien recoge pruebas, recíbelas como confirmación de que la semilla está germinando. La vigilancia que importa aquí no es ansiosa, es gentil. Observas tu propio camino con atención, reconoces los reveses, celebras el progreso. La oración repetida 3 veces se convierte en un pivote, un punto fijo desde el cual el resto comienza a alinearse. Y si un día lo olvidas, no armes un escándalo. Regresa la noche siguiente y continúa con la explicación como siempre. Si hay ruido en la habitación, reza en silencio. Si la casa está llena, reza en tu corazón. Si te faltan fuerzas, que la última línea sea un suspiro. Dios entiende el lenguaje de los suspiros. Algunos se preguntan, ¿cuánto tiempo me falta para sentir paz? No hay reloj para los misterios. El tiempo de gracia no. Es el tiempo de un cronómetro. Es el tiempo de la maduración. Lo que da fruto en ti puede estar echando raíces ahora mismo. Y las raíces crecen en la oscuridad, en silencio. El impacto llegará cuando llegue, y llegará de la manera que sea necesaria. Así que no compares tu noche con la de nadie más. Tu historia tiene un peso específico, recuerdos, luchas y contextos. Dios obra con tu verdad, no con un promedio. Si todo esto ha despertado en ti el deseo de intentarlo sinceramente, da ese paso hoy. No necesitas cambiar toda tu vida para empezar. Empieza a cambiar tu vida. 3 repeticiones, un corazón sincero, una cuarta posible. El resto es un trabajo invisible, pero que transforma. Y antes de que te des cuenta, no solo dormirás mejor, vivirás mejor, porque quienes aprenden a entregarse en la noche, gradualmente aprenden a confiar en el día. Así es como la oración se arraiga en la vida diaria y, sin fanfarrias, da paso a revelaciones que reorganizan desde dentro. Si esta guía paso a paso te hizo sentido, escribe en los comentarios, me rindo y descanso, porque es en esta decisión silenciosa que el alma encuentra el camino hacia la paz. Y es desde este simple terreno que comienza a nacer la siguiente revelación. Desde que comencé a vivir esta oración de verdad, no solo a repetirla, sino a sentirla, mis noches cambiaron por completo. Antes, el silencio me pesaba. Había algo en la oscuridad que parecía despertar los pensamientos más ruidosos, las dudas más viejas, los miedos más escondidos. Pero con el tiempo entendí que la noche no era mi enemiga, sino el escenario donde Dios esperaba que yo lo dejara actuar. Desde que hago esta oración, duermo en paz, sin miedo, con el alma en calma. Es una calma que no se compra, que no se explica, se experimenta. Es como si cada palabra abriera una puerta invisible donde el cansancio se convierte en descanso y la inquietud se transforma en confianza. No te voy a decir que todo cambió de un día para otro, porque la fe no funciona con relojes. Lo que sí cambió fue mi mentalidad. Dejé de ver el sueño como una pausa y empecé a verlo como un acto de entrega. Porque mientras dormimos, hay un Dios que no descansa, un Dios que sigue moviendo piezas, restaurando lo que el día rompió, sanando heridas que ni siquiera sabíamos que estaban abiertas. El Padre Pío comprendía eso, que la noche es un territorio espiritual donde las batallas se libran en silencio, pero las victorias se sellan con fe. Por eso, si tus noches han sido pesadas, si te cuesta apagar la mente o el corazón parece no encontrar sosiego, prueba esta oración. No la reces como una fórmula, sino como una conversación. Cierra los ojos y dile, Jesús, en ti confío. María, cúbreme con tu manto. En tus manos dejo mis temores y mi alma esta noche. No te preocupes por sentir algo extraordinario. A veces el milagro ocurre sin ruido. A veces el milagro es simplemente poder dormir sabiendo que no estás solo. Con el paso del tiempo, entendí que el poder de esta oración no está solo en lo que cambia mientras duermes, sino en cómo despiertas. Te levantas distinto. Hay una claridad que no viene del sol, sino de dentro. Las decisiones que antes parecían imposibles, ahora se enfrentan con serenidad. Los problemas siguen ahí, pero ya no gobiernan tu mente. Lo que cambia es la manera en que los ves. Es como si Dios, mientras tú descansabas, hubiese limpiado el vidrio del alma para que pudieras ver la vida con otra luz. Mucha gente me ha contado que, después de empezar a orar de esta manera,
Comenzaron a notar señales, no cosas místicas exageradas, sino gestos pequeños, una paz que llega en medio de un caos, una respuesta que aparece de forma inesperada, un sueño que trae consuelo. Esas son las formas en que Dios habla cuando uno le entrega la noche, no con truenos ni con voces del cielo, sino con silencios que ordenan el alma. El Padre Pío decía que quien aprende a confiar su noche a Dios amanece en los brazos de su misericordia, y esa frase que parece simple encierra una verdad profunda. La misericordia no es solo perdón, es compañía, es la certeza de que no hay oscuridad que pueda apagar una vida que se entrega. Por eso, cuando repites esta oración con el corazón tranquilo, estás haciendo algo mucho más grande de lo que imaginas. Estás permitiendo que Dios trabaje en los bastidores de tu historia, y cuando Él trabaja, todo lo demás empieza a encontrar su lugar. No importa cuán largo haya sido tu día, ni cuánto peso lleves sobre los hombros. Hay algo en el acto de cerrar los ojos y decir, en tus manos dejo mis temores, que reordena el alma. Es un gesto pequeño con un impacto inmenso, porque confiar no es decir, no tengo miedo, es decir, no dejaré que el miedo decida por mí. Esa mentalidad, esa transformación silenciosa, es lo que abre la puerta a la paz. He aprendido que no es necesario entender el porqué de todo. A veces, solo basta con confiar el mientras tanto. Cada noche entregada a Dios es una semilla plantada en tierra fértil. Puede que no veas el fruto al amanecer, pero dentro algo ya comenzó a florecer, y cuando esa flor se abre, trae consigo algo que ninguna preocupación puede robar, la certeza de que la fe siempre da fruto. Si has llegado hasta aquí, quizás sea porque tu alma también necesitaba escuchar esto. Quizá tu cuerpo descansa, pero tu mente no. O tal vez llevas días sintiendo un cansancio que ni el sueño cura. Entonces, esta oración es para ti. No necesitas mucho, solo un poco de silencio, un poco de entrega y la disposición de dejar que Dios te cuide mientras duermes. Él sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que lo digas. Esta práctica, tan simple y tan profunda, se ha convertido para muchos en una nueva forma de mirar la vida. Porque cuando uno aprende a entregar la noche, también aprende a entregar el día. La confianza que se construye en el silencio nocturno se convierte en fuerza durante la jornada. Es un círculo sagrado, descansas en Dios, y luego vives desde esa paz. Hay una verdad oculta en todo esto, y es que la fe no solo se manifiesta cuando las cosas salen bien. La fe real se muestra cuando el alma decide descansar, incluso en medio de la tormenta. Esa es la fe que el Padre Pío vivía y la que quiso dejar como legado. Una fe que no huye del miedo, sino que lo transforma. Y tal vez esa sea la razón por la que esta revelación llegó hasta ti hoy. No por casualidad, sino porque hay algo en tu interior que está listo para soltar, para descansar, para confiar. Porque cuando uno se atreve a cerrar los ojos y dejar que Dios actúe, descubre que la noche nunca fue oscuridad. Fue el espacio que Él usó para trabajar en silencio. Escribe en los comentarios, confío mi noche a Dios, porque cuando declaras esto, algo cambia en tu interior, y es de esta confianza que nacen las próximas revelaciones que Él aún quiere mostrarte. Si has llegado hasta aquí, quizás sentiste lo mismo que yo cuando escuché por primera vez las palabras del Padre Pío, esa paz silenciosa que no necesita explicación, solo experiencia. Y por eso existe este espacio, para recordarte que aún hay luz, incluso cuando la noche parece larga. Así que, si este mensaje te conmovió de alguna manera, deja un comentario abajo diciendo, este mensaje era para mí. Es hermoso ver cómo cada historia conecta con las demás, como si cada comentarista dejara un trocito de fe para quienes lo lean después. Además, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí hablamos de fe, esperanza y transformación de forma amena, con historias y oraciones que realmente ayudan a calmar el corazón y fortalecer el alma. Así, podrás seguir conmigo en este camino. Y quién sabe, el próximo mensaje podría ser justo la respuesta que has estado esperando. Y si este video te trajo paz, por favor, dale a me gusta. Ayuda a que el contenido llegue a más personas que, como tú, necesitan un respiro de fe antes de dormir.
Aquí hay un video que complementa este mensaje y profundiza en todo lo que hemos hablado hoy. Haz clic y sígueme. Seguro que lo que oirás también te llegará al corazón.